Quedas asombrado de cómo la energía modifica la materia. ¿Cuál es tu concepto de la realidad? ¿Qué hacemos aquí? Yo creo que esto es un juego de energías. Cada persona tiene una frecuencia energética y atraes a tu vida todo lo que corresponde a esa frecuencia. He tenido experiencias de entrar en otras dimensiones, pero como yo soy mi práctica, no entro en esoterismos, sino lo que veo como una realidad y punto. Hay diferentes planos de la realidad y a veces conectas con planos diferentes. ¿Qué aportó a tu trabajo, tu visión y tu estudio cuántico sobre los cuantis, sobre la física cuántica? Y los fenómenos son muy parecidos a los del inconsciente. O sea, el funcionamiento inconsciente es mucho más cuántico que nuestra cosa intuitiva cotidiana. La atención es todo, Javier, porque la conciencia es la atención. Donde pones la atención entra en tu conciencia. Donde lo que no pones la atención no existe para ti. Después de haber pasado por todo, ¿por qué la meditación? La meditación te lleva a la no forma, que es lo bonito. Para tu mente entras en el infinito porque no hay forma. Porque el infinito es la no forma. Todo lo que tiene forma es pasajero, es temporal. En cambio, la no forma es eterna. En cada pregunta, un portal. En cada encuentro, una transformación. Esto es Salto de Conciencia, con Javier Esteban. Un podcast para explorar las profundidades del ser humano y conectar con las voces que iluminan nuestro camino. Hoy, con Marly Quenerts, psicóloga transpersonal y fundadora del Instituto Marly Quenerts. Hoy tenemos el placer de conversar con Marly Quenerts. Marly es una vieja amiga y además es un referente en la psicología transpersonal. Se puede decir que es una maestra transversal de la psicología por todo lo que vamos a ver ahora. Bienvenida, Marly. Muchas gracias, encantada. Para quien no sepa quién eres, es difícil definirte, ¿no? Desde luego eres psicóloga transpersonal, eres escritora y eres creadora de diferentes módulos y métodos terapéuticos, entre los cuales destacan dos: el juego de la atención y recientemente tu instituto Marly Quenerts. Bien, llevas más de 30 años de investigación, me vas a corregir y vas a decir que más de 40. Que ya son investigación, muchos años. Formación y creación. Y has desarrollado un enfoque propio que integra la psicología profunda, el simbolismo, el lenguaje del inconsciente y otras herramientas prácticas siempre para la transformación personal. Subrayo lo de prácticas porque tú eres una clínica también, eres una psicóloga clínica ante todo, ¿no? Eres autora de libros que luego a lo mejor podemos ver en pantalla, como El juego de la atención, que tiene 2 ediciones, y El inconsciente cuántico. Y eres fundadora recientemente del Instituto Marly Quenerts, que va a reunir lo que era la escuela de atención centrada en tu obra, entiendo yo, ¿no? Así tu es. trabajo ha acompañado, yo creo que a miles de personas, algunos conocidos que han ido, que han venido, y sobre todo se enfoca en la regulación emocional y en la reconexión con la identidad profunda. Así es. No sé si lo he dicho bien. Bienvenida. Muchas gracias. No es fácil presentarte, ¿no? No es fácil presentarte. Es que evidentemente yo lo que veo es que el inconsciente es tan importante que cuando te diriges directamente a él, ahorras mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho trabajo para conocerte, para poner a tu favor la información grabada en el inconsciente, porque muchas veces tú tienes malas interpretaciones de las cosas o interpretaciones negativas o destructivas, y entonces eso está ahí trabajando en ti. Cuando diriges todo eso a tu favor, la cosa fluye sola. Este ha sido el motivo de tu vida profesional hasta ahora, casi, desde que te conozco hace muchos años. Es verdad. Yo creo que hace 20 años, con Juan Francia, incluso antes, siempre has tratado el tema del inconsciente. A mí me gustaría contextualizar un poco tu trabajo, tu cultura filosófica y psicológica, porque tú estás en la rama de lo que se llama psicología transpersonal. ¿Cómo entiendes tú la psicología transpersonal? Pues mira, es una psicología que incluye todo lo demás, la psicología clásica, en todos sus aspectos,
y además añade una dimensión más. Una dimensión, llámala espiritual si quieres, Sí, sutil si quieres. sí, Puedes usar la expresión que quieras, pero es que tú tratas a la persona, pero además de ella, tratas de llegar a su alma, a llegar más allá. Por eso es transpersonal. Es personal, evidentemente. Y todas las técnicas psicológicas son adaptables. Pero además de eso, se interesa por cosas que la psicología clásica no investiga. Y eso hace con que sea como muy rica en experiencia. Yo la veo muy experimental. efectivamente. O sea, encuentro que es importante que entiendas teóricamente para saber lo que estás haciendo, pero luego hay que vivirlo, Bien. porque vivirlo solo en la cabeza no vale. Y la experiencia sola, sin comprenderla, tampoco. Entonces, esa combinación, ¿no?, que es tan rica. Es decir, que tu sabiduría proviene de una experiencia. ¿Qué destacarías si miras para atrás en tu vida? ¿Qué es lo que más te ha marcado? ¿Qué caminos te han señalado, te han iluminado? Mira, yo me he metido en todo lo que me ha llamado la atención y todo lo que me parecía que traía algo nuevo a la psicología y que la hacía más vivencial. Porque, como te digo, la experiencia para mí tiene un valor enorme. Porque mientras tú no lo experimentas realmente corporalmente, porque además creo que el cuerpo tiene un papelazo en nuestra vida psíquica, porque el inconsciente está en el cuerpo. También. Y además el cuerpo es el que te trae al aquí y ahora, el cuerpo es el que te da información por todos lados, y la gente suele vivir en la cabeza, olvidada del cuerpo. Entonces estar en el cuerpo es estar en ti. Tú vienes, aunque tu apellido es germánico, pero tú vienes de Brasil. Sí, Para que la gente no... Naciste en Brasil. En Brasil y me crié en Brasil. Sí. Y luego me casé con un español y por eso estoy aquí. Cosas que ocurren. Conociste la época hippie, ¿no? Sí, 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 claro. Has tenido tu relación con el chamanismo también, ¿no? Hombre, es que Brasil es muy Claro. chamánico, Claro. porque tenemos toda la cultura india y toda la cultura negra. Eso es. Entonces es muy rico, porque es un país que tiene todas las nacionalidades mezcladas y todos los credos mezclados. Y eso te da una visión muy ecléctica de la vida. Aparte de Wilber o Grof, ¿podrías señalar algunas personas que hayan sido maestros tuyos o directos? Directos, Grof, por ejemplo, siempre me impresionó mucho, pero nunca hice nada directo con él. Pero le entiendo muy bien, porque creo que esa experiencia que ha hecho fue muy importante de ver cómo el nacimiento te ha influido. Y eso me parece que es bárbara, que es súper importante. Wilber es mucho más teórico, ¿no? Pero los dos son, digamos, los principales, sin hablar de Jung, claro, De Jung, que es el claro. padre de todo ese movimiento. El abuelo, por lo menos. El ¿no? abuelo, sí. Y de Maslow también, claro. Sí, sí, ¿no? sí. Ahora que sabemos quién eres, de dónde sale tu cultura psicológica, ¿cuál es tu concepto? Porque has trabajado también y tienes un libro dedicado a la cuántica. ¿Cuál es tu concepto de la realidad? ¿Qué hacemos aquí? Pues mira, yo creo que esto es un juego de energías. Bien. Y que cada persona tiene una frecuencia energética. Y atraes a tu vida todo lo que corresponde a esa frecuencia. Es como cuando estás ante la televisión y le das a un canal, sale aquel canal y no otro. Entonces, tú tienes una vibración energética que va a atraer todo tu culebrón. O tus culebrones. O tus culebrones. Entonces, claro, ¿y de qué depende tu frecuencia? Pues depende de lo que tú piensas. ¿De lo que piensas o de lo que haces? ¿Karma Bueno, o pensamiento lo que haces kármico? tiene que ver con lo que piensas. A claro. veces sí. Sí. Claro, el origen es lo que tú piensas, entonces va a ser tu acción en el mundo. Y claro, si tienes una visión materialista, te vas a quedar en ese tema. Entonces, yo creo que además de lo material, hay que ver lo que está por debajo de la materia. Bien. Y eso es lo que es fascinante y tan sugestivo. Toda esa parte que provoca la acción y el comportamiento. El comportamiento es lo que tú ves, pero ¿qué ha causado todo eso? ¿Y cuál es
la combinación psíquica de cada persona para llegar a ese comportamiento, ¿no? Y volvemos a lo inconsciente otra vez, ¿no? Que va a estar muy presente en la entrevista. Pero sé que no te gusta teorizar, pero desde tu propia experiencia, ¿no? ¿Cuál es el sentido del viaje de la vida, de tu vida, si quieres? El sentido de vivir. ¿Cuál sería el sentido de vivir? Para mí, personalmente, yo te digo que me fascina ir descubriendo los misterios de la vida. Para mí es mi función de vida esa, es lo que realmente me pone. O sea, la vida sería un viaje de conocimiento. Yo creo que Esto sí. es lo que te pone. Sí, sí. Es lo que me da alegría de ir descubriendo cosas que originan todo, ¿sabes? Entonces es como muy fascinante eso. Yo no entiendo la gente que se aburre, de verdad, ¿eh? Porque eres curiosa. Claro, claro. Y saber cómo se forman las cosas y cómo tú tienes un clic interno y eso se materializa ahí fuera. Pues esas cosas son tan bonitas y tan mágicas y tan fascinantes que compensa el automatismo que hemos creado en nuestra vida diaria. Sí, que es lleva tremendo. nuestra vida diaria. O sea, que reconoces aquello que Freud llamaba la pulsión de epistemológica, ¿no? La pulsión epistemológica, pero con un sentido espiritual, Claro, no material. Claro, porque claro, nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales. Uno es para manejar el mundo, pero el otro es para manejar lo sutil. Exacto. Y las dos cosas van juntas. ¿Cuándo te diste cuenta de esto, de pequeña? Bueno, mira, yo tuve la experiencia no agradable, desde luego, de tener conexión con la muerte muy pronto. Vamos a hablar de esto. Y entonces eso ha hecho que me interesa qué pasa, qué pasa. Después Cuando una persona se va de aquí, ¿qué ocurre? Entonces, eso fue una investigación que empezó pues, con la experiencia. Por eso te digo que la experiencia me parece tan importante. Si eso no me hubiese pasado, probablemente no sería la persona que soy hoy. Tuviste que confrontar la muerte. ¿Puedo saber qué muerte fue? ¿Fue de un ser padres. querido, de tus padres? Tú eras pequeña todavía. Tenía 11 años. Y empezaste a preguntarte, claro. Hombre, ahí, porque tú en 11 años tú preguntas, bueno, ¿qué fue de ellos? ¿Dónde están? ¿Qué pasa aquí? Y entonces eso obviamente hizo que mi curiosidad se manifestara desde siempre. Y cuando ya estudié psicología, pues más todavía, ¿no? O sea que tu estudio parte de este interrogante. Te puedo preguntar si, como tantas veces en esas edades, cuando los padres desaparecen, tienes la sensación de que te visitan, de que están ahí. ¿Cuál ha sido tu relación con los que han muerto? No, para mí fue un corte muy brutal. Sí. Y ese corte muy brutal es como que me monté una historia de que iban a volver. Porque Bien. así pude atravesar el golpe. Un delirio. Sí, un delirio consciente. Sí. Y entonces esas cosas ayudan. O sea, lo que haces con tu mente es importantísimo. Y con eso me consolé para luego poder atravesar toda esa historia de vivir sin padres, que es una experiencia que quien lo conoce sabe lo que es, ¿no? Que todo el mundo lo tiene y tú no. Entonces desarrollas una cosa muy individualista también, ¿sabes? Porque cuento conmigo. Tu propio relato que te sostiene, ¿no? Y luego hubo una conexión muy importante con el todo, digamos, lo que se llama Dios en general, con lo sutil, con el mundo espiritual, porque claro, ¿dónde están esas personas? ¿Qué ha pasado? Eso te abre tu mente a esa investigación, como es natural. Entonces, el sentirte protegida por la vida es la salida a quien no tiene una protección aquí en el... O sea, como que atravesaste el dolor y encontraste algo así como un refugio, como un consuelo, protección de la vida. Que tardó, porque yo fui una persona muy escéptica, muy escéptica. He tenido que trabajar con gente durante muchísimos años para darme cuenta realmente de que es el psiquismo el que manda. O sea, que es el inconsciente el que manda, a pesar de que el consciente tiene un papelazo importantísimo, porque es el analítico. Evidente. Él es el que pone la materia inconsciente a tu favor. No es el inconsciente que lo hace, el consciente es la potencia, pero quien organiza la potencia es el consciente.
Y ahí en esta prueba que te pone en la vida, pues claro, conoces directamente el sufrimiento. ¿Por qué crees que tenemos que sufrir? ¿Tiene algún sentido? Bueno, yo creo sinceramente hoy día que el sufrimiento es como un termómetro que te está diciendo, oye, aquí hay algo que está fuera de lugar. Porque el sufrimiento no está hecho para regodearse en él, sino para decir, ojo, aquí hay algo. Que no quita que hay cosas trágicas en la vida y muy duras, y que hay que vivirlas y sufrirlas y llorarlas y soltarlas. O sea, somos humanos y evidentemente todo nos afecta, no somos un mueble, somos reactivos. Pero dentro de eso, si tienes una filosofía de darte cuenta que estamos aquí un ratito nada más, ¿de dónde venimos? ¿Dónde vamos? Sí. Eso es la gran pregunta. Y es la investigación que me interesa, esa es la que yo vivo. Por eso me parece interesantísimo ir descubriendo cositas, que rascamos la verdad, no sabemos nada de la verdad, pero cada cosita que rascamos es una alegría, porque vas como colocando las piezas. Ah, era así. Así era. ¿Sabes? Y este sufrimiento te permitió dedicarte al sufrimiento de los demás, de algún modo, al final. Claro, porque yo he sufrido muchos años, ¿eh? He sido muy victimosa durante mucho tiempo, con razón, además tenía disculpa. Sí. Pero, eras huerfanita, entonces claro. Pero con el paso del tiempo dices, ¿pero para qué eso? Si no es eso la función de la vida, ¿no? Si todos estamos aquí un ratito, solo, unos más, otros menos, pero esto se acaba, tenemos fecha de caducidad, entonces aprovecha mientras estás aquí. Porque hay mucha cosa bonita. Exacto. Luego hablamos de cuáles han sido los frutos de tu vida, juego de la atención, el instituto, pero antes me gustaría explorar un poco sobre tu terapia, tu trabajo con, ¿no? Podemos empezar con Grof, ¿no? Esa frase enigmática que dice, los síntomas no son errores del organismo, sino intentos de sanación. Claro, así es. Tú esto, cuando te llega alguien con, vamos a decir, un trauma, ¿no? Esa palabra mágica que nadie sabe muy bien qué es. El trauma yo creo que es una cosa potentísima, porque ahí, justo en el trauma, es donde está tu potencial mayor. Explica. O sea, justo lo que más duele es lo que más te da. ¿Por qué? Porque desarrollas ahí un sexto sentido que otra persona que no pasó por eso no tiene. Pero tiene un límite también. Hombre, evidentemente. Te puede paralizar un trauma o te puede... O sea, tú partes ya de que alguien ha sanado el trauma, pero el trauma en principio viene y te golpea, ¿no? Traumel, ¿no? Bueno, todos tenemos una... Yo lo que llamo eso son grabaciones que se quedan en tu inconsciente. Y los hay agradables y desagradables. Los muy desagradables son los traumas, pero no dejan de ser grabaciones, acontecimientos a los que les da un sentido doloroso. Y que puedes cambiar el sentido cuando ves que esto, aunque fue doloroso, te ha llevado a llegar donde has llegado y te ha dado los recursos para llegar donde has llegado. Por eso te digo, tu mayor dolor es donde está tu mayor potencial. Y eso lo he descubierto en consulta, claro. haciendo terapia. Claro. Lo he descubierto en mí misma también, o sea, mi interés por lo transpersonal viene de mi historia. Si mi historia hubiese sido otra me hubiese interesado otra cosa. Claro. Pero eso la vida te configura y acabas yendo por donde ella te ha marcado. Efectivamente. Sin querer controlarla te lleva. Es que es imposible. ¿Qué opinas de las nuevas terapias como que no son tan nuevas, ¿no? Esta variación de la hipnosis, el MDR, formas de codificación, las empleas... Esto que nos asomamos en consulta y terapia integrativa corporal. Yo tengo respeto porque todo añade un poco. Pero yo lo que hago básicamente es mi método. Porque es un método que veo que funciona. Y como funciona, puedo enriquecer aquí, enriquecer allá. Pero normalmente esa cosa mía tiene una cosa muy completa. Y eso no lo veo en cosas parciales. Todas tienen aplicación, todas tienen un resultado, todas son positivas, pero para determinadas cosas. Entonces,
Yo lo que veo es que lo que hago es como un recorrido, es como si pasaras un peine y fueras desenredando toda tu vida. Yo cuando alguna vez hemos compartido algún trabajo de sueños y me acuerdo que tenías como, marcabas la psicobiografía y lo simbólico, pero puedes concretar, resumir un poco tu método aplicando en terapia como... Pues mira, mi método, si tú realmente quisieras sintetizarlo, es busca los traumas de varios niveles. Localizamos los traumas. Localización de traumas. Porque los traumas son cosas que has entendido de una manera dramática, dolorosa, de resentimiento, de no sé qué. Entonces, ahí te quedas pillado, porque el resentimiento te ata a la cosa. El resentimiento te deja pillado ahí. Entonces, ¿qué tenemos que soltar? Eso para ser libres. Si no, estás siempre respondiendo enganchado de la misma manera. Yo siempre digo que es como si tuvieras un piano y solo tocas 2 notas. Teniendo todo el piano ahí. Suenan mal normalmente. Claro. Entonces, ¿qué es? Es un método de recogida y sanación de traumas, de todos los niveles. A veces hay que empezar por el peor y a veces por uno suavito para ir poco a poco llegando al peor. Y cada uno de sus grabaciones es un potencial tuyo que está trabado. Y cuando lo haces tuyo, has sacado todo lo que te puede dar aquella experiencia. O sea, es casi una labor alquímica personal donde un trauma o un dolor de algo te hace al final, lo conviertes en una fuente de alimentación positiva. De riqueza interna, exactamente. Porque claro, nosotros, ¿cuál es el gran miedo nuestro? La muerte, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero evidentemente es una realidad. Entonces, ¿por qué vivir traumado aquí ese ratito? Es que no tiene sentido. Pero no, claro, los traumas suelen llevar a la muerte, ¿no? Al miedo final de, pero sí, va a venir. O sea, que todos son pequeñas muertes que vives al cabo de tu vida, ¿no? Un amigo que pierdes, un dinero que pierdes, una cosa que no funciona, otra cosa que sí funciona. La vida es eso. Las pérdidas. Pero también la no aceptación, o que uno no ha sido aceptado por sus padres, no. Claro, ¿no? Bueno, no tienes yo creo pertenencia. Que aceptación, la vida humana es una vida de pérdidas. Pierdes la infancia, la adolescencia, luego tienes 500 pérdidas y al final pierdes el cuerpo también. Pero no es dramático eso. Nosotros le llamamos un drama, pero no es un drama. ¿Qué es? Es una realidad del juego de la existencia. Y hay que tomarla como tal. Y luego lo que viene, cuando te vas de aquí, es lo interesante. Cuéntanos un poco. Te lo contaré cuando me vaya. Me llamarás. Digo, soy Marley, tengo la foto. Pero tú no has tenido entonces, pero sí habrás tenido gente cercana con experiencias cercanas a la muerte. Yo no he tenido, pero yo he tenido experiencias de entrar en otras dimensiones. Eso sí he tenido. Pero como yo soy mi práctica sí. Y en el fondo bastante agarrada a la materia en el sentido de que me gusta mucho vivir, no entro en esoterismos, sino lo que veo como una realidad y punto. Que son otros planos de la realidad. Hay diferentes planos de la realidad y a veces conectas con planos diferentes. Que eso hay que distinguirlo evidentemente de una patología. Por supuesto. Una cosa es un estado ampliado de conciencia y otra es una patología, no confundamos. Pero estados ampliados de conciencia son muy comunes. Muy comunes, sí. En la vida cotidiana. Incluso. Cuando topaste con el chamanismo, ¿tuviste estados alterados de conciencia, modificados o ampliados? Yo tuve estados de ampliación de conciencia, más con técnicas o con conocimientos de la India y más que con lo chamánico. Lo chamánico es muy conocido por mí porque soy brasileña y hay un lugar que hay chamanismo. Está todo allí, sí. Claro, pero realmente aquello de tocar a Dios con un dedo, ¿no? De la Capilla Sistina, pues eso me ha pasado mucho más con prácticas de tipo oriental. Meditativas. Sí. Meditativas o de
ir a ashrams y trabajar la espiritualidad ahí sí he podido entrar en otras dimensiones. Pero también me ha ocurrido en la vida cotidiana cosas, ¿eh? Porque cuando tú te abres a esas otras dimensiones, ellas se muestran. Claro. Si estás Entonces, atento, ¿no? Claro. Ahora vamos a hablar de la atención, que es importante. Es que la atención, ¿no?, es todo, Javier. Mm. Porque la conciencia es la atención. Mm. Donde pones la atención entra en tu conciencia. Donde lo que no pones la atención no existe para ti. Claro. Pero Entonces, literalmente no está. Total. Si no pones la atención, no está. Claro, no Con lo cual, existe. no puedes verlo siquiera, ¿no? Nada, no existe para ti. En cambio, pones la conciencia y entra ya. La atención hace que haya conciencia. Mm. Entonces, por eso es tan importante poner atención en tu interior, en tus reacciones corporales, en tus sensaciones, en tus emociones. Porque a fin de cuentas es tu interior el que va a contar. ¿Meditas a diario? Yo he meditado muchos años, Javier, y ahora tengo la ambición Sí. de vivir meditativamente, que no es nada fácil. Bien. Porque todo el mundo está montado para que mires para afuera, que también es lógico, porque la comida está afuera, el aire está afuera, la supervivencia está afuera. El vecino, la que te gusta, todo está afuera, aparentemente. Aparentemente, pero claro, la reacción de lo fuera dentro es lo que realmente te da felicidad o infelicidad, sufrimiento o alegría. Efectivamente. Te pregunto por esto porque este canal donde estamos es experto en meditación y relaciona mucho la meditación con el yoga y con el mindfulness. Hay muchos cursos especializados, así que yo creo que los oyentes van a agradecer que profundices en esto, ¿no? de la meditación, casi como un camino de vida iluminada, ¿no? Después de haber pasado por todo, ¿por qué la meditación? Bueno, está comprobado el beneficio de la meditación para el cuerpo humano, eso está comprobadísimo. ¿Qué ocurre? Yo tengo una pega con la meditación que es la siguiente: tú te pones a meditar, entrenas la meditación, paras la mente, recibes información, fenomenal. Ahora, vuelves al mundo y el mundo es el mismo. Claro. Y no necesariamente cambia tu visión del mundo. ¿No? No, de lo que es el mundo práctico, no. Claro. ¿Y eso es porque eres tú o porque la meditación no sirve para eso? No, porque yo creo que la meditación es un encuentro contigo mismo importantísimo. Sí. Pero el mundo sigue igual. O sea, luego tu relación con tus seres queridos, con tus amigos, con tu trabajo, sigue todo igual. Entonces, si puedes llevar ese estado a tu contacto con el mundo, sería ideal. Claro, precisamente en muchos trabajos hechos en televisión consciente está esa linde, ¿no? Ese límite, ese umbral, ¿no? Entre la gente que practica meditación en Occidente, llega un momento en que dice, pues me meto en un monasterio, intento cambiar de escenario para poder realizar la meditación. Y para que la meditación no sea algo accesorio, sino que la vida sea algo accesorio a la meditación. ¿Tú estás en ese punto o cuando has dicho quiero vivir meditativamente? Hombre, sería mi ideal, ¿no crees que lo consigo? Hay demasiada distracción, claro. Demasiado móvil. Hay que ser rentista para vivir meditativamente, ¿no? La verdad, Claro, y además yo tengo ahora mismo un papel de terapeuta. Claro. Entonces ese papel me obliga a estar en contacto con lo de fuera continuamente. Tierra. Pero lo importante es no perderte dentro de ti. O sea, estar en el mundo conectada contigo. Esa es una meditación que no quita que de vez en cuando pares y pares la mente, que es una delicia parar la mente. Exacto. Y además es una cosa que puedes hacer en cualquier momento. No tienes que estar 40 años meditando en una cueva para llegar ahí. Exacto. Es muy fácil. Entonces, esa meditación de entrar en un lugar infinito, un lugar sin forma, porque cuando entras para tu mente, entras en el infinito, porque no hay forma. Porque el infinito es la no forma. Todo lo que tiene forma es pasajero, es temporal. En cambio, la no forma es eterna. O sea, no tienes manera de medir el tiempo en la no forma. Y claro, la meditación te lleva a la no forma, que es lo bonito. Pero claro, luego está la forma.
Manéjala. Con este dualismo así. ¿La meditación la aplicas en terapia? Yo, por ejemplo, aplico algo de meditación siempre en terapia. Al principio, no meditación, sino para que la gente se tranquilice, ¿no? Cuando viene uno de la calle que trae sus mil Yo historias. aplico ¿no? mucho la respiración. Vale, con el mismo efecto. Claro. O parecido. Entonces la respiración tiene mucho efecto sobre el cuerpo, porque es nuestra medicina natural. Entonces, claro, a través de la meditación llegas a la relajación. Y a través de la relajación llegas a la terapia. Y alcanzas tu inconsciente, que es lo que interesa aquí. Cuando el paciente nos pregunta, ¿pero cuándo voy a sanar? ¿Cuándo voy a cambiar? ¿No? Se desespera. Para ti, qué es sanar? Ese proceso, ¿cómo lo definirías? Que alguien diga, ¿está mejor? O... Yo creo que hay un termómetro para la sanación, Bien. que es el contentamiento, la alegría. O sea, tú, sano, eres alegre. Si no estás alegre, es porque hay cosas a arreglar ahí. Y los que nunca están alegres por carácter no tienen salvación. ¿Cómo? Los que no son alegres por carácter. No, los que no son alegres que hagan terapia. Si terapia Para es ser alegres. sanación. ¿Qué es Sí. terapia? Es sanación. Exacto. O sea, si estás triste es porque hay algo en tu inconsciente que está organizado de mala manera. Pues usa el consciente para organizarlo bien. Efectivamente. Eso está. Vamos a hablar un poco más del inconsciente. De que cuando a veces hemos visto sueños en mi casa o en tu taller y ¿te acuerdas que hacíamos el rol? Sí. Tú tenías muy presente la psicobiografía y lo simbólico. ¿Cómo es posible esto de los símbolos? Vamos a hablar un poco de Jung, ¿no? Que se manifieste en el inconsciente, los arquetipos, que son dinámicos. Es que hay un mundo de ideas intermedio. Es que te has preguntado alguna vez, supongo, 1000 veces. Mira, yo no me complico mucho la vida. O sea, Vale. hemos quedado que un trauma viene de un acontecimiento. Bien. ¿Verdad? Hay otras cosas también, ¿eh? Porque tú pillas también de la familia, Exacto. que es otro El temazo. sistema. Otro temazo. Pero bueno, digamos que en principio es un acontecimiento al cual le has dado un significado. Y entonces ahí tienes símbolos, porque todos son símbolos. Fíjate este cuadro aquí. Bueno, es maravilloso. El rey de la simbología. Sí. Entonces, cuando tú piensas en un acontecimiento de tu vida, estás haciendo una historia de símbolos. Porque ya no existe aquel padre, aquella madre, aquel profesor que aconteció no sé qué contigo. No existen. No Esas existe. personas ya son otras. Tienes un relato simbólico. Exacto. Por ejemplo, un relato sobre un trauma, ¿no? Se cayó algo por la ventana, mi padre nos acusó y nos cortó el pelo al cero, ¿no? Con una tijera de pescado y nos hizo sangre. Claro. Es simbólico todo el relato. Todo ¿no? simbólico. Aunque fuera real, pero Claro, ahora es simbólico. Claro, es como si soñaste algo esta noche. Es un símbolo que has soñado. Pues la memoria de lo que pasó también es un símbolo. También es un sueño, esa memoria ya. Entonces, si lo tratas como un símbolo y le das un significado nuevo, aquello deja de ser un trauma y pasa a ser una lección. Resignificas. Claro. ¿No? Que es lo que pretende el MDR con los hemisferios. Hombre, claro. Resignificar. Resignificarlo. Porque es la famosa cosa, tú como un niño lo ves de una manera, pero luego como un adulto lo ves de otra. O deberías verlo de otra. Claro. Entenderlo Claro, de otra lo malo manera. es cuando de adulto sigues viéndolo como un niño. Y dime, ¿qué hay en la vida que no sea símbolo o metáfora? Todo es símbolo y Todo metáfora. es metáfora, ¿no? Y claro, y cuando empiezas a ver tus memorias como símbolos y nada más, porque tu padre hizo no sé qué, o tu madre hizo no sé qué. Sí, en aquel momento eran aquellas personas, hoy ya son otras, igual que tú. Si tú piensas en ti hace 15 años, 20 años, eras otra persona. Entonces, se queda como cristalizado una cosa simbólicamente. Y solo verlo así ya te da, ya aligera todo. Y luego le das el significado que tuvo para aquel padre que seguramente tuvo, pues, o una intención por debajo que no entendiste, o que descontroló en aquel momento, que también tú descontrolas. Efectivamente. No pasa nada. Entonces, es un ejercicio de compasión y de perdón que no es para el otro, es para ti.
porque el que guarda esa memoria eres tú. El que estás sufriendo eres tú. Obviamente. Perdonas para ti. Claro. Entonces, haces una resignificación simbólica y el resultado es tan espectacular que ¿para qué voy a buscar otra técnica? Y está ahí lo simbólico. Porque lo simbólico funciona. Efectivamente. Y luego están los símbolos de renacimiento y los símbolos de transformación. Claro, normalmente pensamos en los sueños o en los traumas, pero está todo lo que decían de Freud, ¿no? Dices que parece el tren de la bruja, el inconsciente de Freud, ¿no? Tiene que llegar Jung para decir, pero si ahí está todo, están los símbolos sanadores, están los símbolos transformadores, ¿no? Claro, porque tienen dos visiones, las dos son reales. Pero claro, la de Jung es más amplia, es transpersonal. Entonces me interesa más porque no habla solo de lo que está ocurriendo al personaje que tú estás viviendo aquí en esa vida, sino está hablando del personaje en un contexto grande. Eso es lo bonito del transpersonal también, ¿sabes? Porque como estás con una visión del infinito y no del culebrón solo, ya lo ves de otra manera. Claro. Lo relativizas. No es el dramón, sino, bueno, es un acontecimiento. Exacto. Y no eres protagonista solo de lo malo, o el centro de todos los males, ¿no? Claro. ¿Cómo llegaste a montar el juego de la atención, que ha sido una de tus grandes obras en tu vida profesional? Pues mira. ¿Y por qué atención? ¿Por qué juego? La realidad es que todo empezó con una amiga que escribió un librito de poesía que tuvo tanto éxito que Miguel Blanco le hizo una entrevista. ¿Te acuerdas de Miguel Blanco? y ella tenía muchísima gente y no sabía qué hacer con ella. Y me llamó y me dijo, ¿por qué no montas algo para esta gente? Y así empezó el juego de atención. Y fui, pues, hacía un módulo y la gente pedía el siguiente porque era el paso natural. Y así se fue formando lo que es el juego de la atención hoy. ¿Qué entiendes por atención? ¿Presente? Es foco. Foco. Foco de conciencia. Foco. Sobre uno mismo o sobre lo que sea. Claro. Si no hay foco, no existe nada. Que puede ser como un rayo láser o puede ser difuso, pero que seas consciente de tu atención. Hablaba de presencia, me estaba riendo por dentro cuando en tu máster, tu conocido máster de psicología transpersonal, una invitación que me hiciste, empezamos a hablar y tú te referiste al aquí y a la ahora, ¿no? Sí. Y le dijiste a alguien, es que aquí y ahora no es aquí y ahora solamente, ¿no? Sino que aquí y ahora es mucho más, ¿no? Tiene ¿Qué todo. Es aquí y ahora? ¿Qué es aquí y ahora? Tiene todo. Todo. Es un instante infinito. Y así es nuestra vida. Y claro, si tú vives ese mundo simbólico, que además es interesante porque el mundo simbólico es nuestro mundo. Que se materializa en tu culebrón personal. Sí. Pero luego, detrás de todo eso está la no forma, que es lo que es la realidad. Eso es. La realidad es lo infinito, la no forma. Y entonces se forman culebrones, historias y infinitos un tiempo, todo un tiempo. O sea, las pirámides de Egipto tienen 4.000 años, ¿no? ¿Todavía existirán dentro de 10.000? No sé. Pero hombre, probablemente sí. De 100.000 no. De 100.000 no. Pero de 10.000 todavía aguantan un poco ahí. Está la Tierra ya un poco. Son tiempos cronológicos mayores o menores, pero todo es pasajero en la forma. Y esto te lleva a un trabajo que integra lo espiritual. No la religión, lo espiritual. No, la religión es una forma, un camino, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, como ya te decía, yo vengo de un país muy ecléctico. A mí me cuesta mucho quedarme en un solo camino, porque todos me parecen que aportan algo, ¿no? ¿Tú crees que la psicología, porque por eso nace la psicología transpersonal, la psicología más moderna, bueno, parte de el maestro fundamental es un materialista, es Freud, es un materialista hasta cierto punto simbólico, pero es un materialista, y luego lo cognitivo-conductual acaba ya de... Sabes que en España somos cognitivo-conductuales de formación, porque estaba Pinillos y estaba Cencillo, ¿no? Y entonces, que está muy bien, fantástico, estupendo, pero hay más. Hay mucho más. Hay más. Entonces la formación se queda corta. Exacto. En la psicología oficial se queda muy corta. Totalmente. Ni siquiera se estudia ni la historia de la psicología, ni el psicoanálisis, ni el símbolo, ni...
Hombre, lo que hace hoy día es muy importante, pero es parcial. Eso es lo que me gusta de lo transpersonal, que acepta y acoge todo eso, pero mira más allá. Mira mucho más allá. Esto tiene una explicación cuando el Consejo de Ministros Franco pregunta, hay que montar una facultad de periodismo y una de psicología, porque es lo que ya hay en Europa, y entonces le dice, no sé si López Rodó, dice, hay que montar aquí. Entonces preguntan, ¿y qué puede montar la facultad de psicología? Dice, pues hay dos candidatos. Uno es Pinillos y otro es Cencillo. Dice, pero Cencillo es ese cura social y tal, pues que lo haga Pinillos, ¿no? Y dice, sí. Y otro ministro dice, sí, además estuvo en la División Azul, que fue un accidente casual, porque yo he hablado con Pinillos de esto y Pinillos se vio ahí como un adolescente y se aterrorizó de lo que vio en la División Azul. Claro. Pero eso, la formación alemana que tenían los dos y lo cognitivo-conductual determinó que la escuela española y lo que se estudia en la psicología en España sea cognitivo-conductual, con todos sus límites. Y cerró el paso, pues Cencillo habría sido un psicólogo humanista, transpersonal, ¿no? Psicoanalista, humanista, algo parecido, ¿no? Así que así nos hemos quedado y han surgido cosas como tu juego de la atención, ¿no? al cual volvemos, ¿no? Una persona que quiere tenerlo todo bajo control. ¿Qué ocurre cuando alguien quiere tener todo bajo control? Pues que tiene una tensión enorme y no disfruta, no puede disfrutar. Y además está perdiendo el tiempo. Hombre, necesitas el control, ¿eh? Para cruzar una calle, por ejemplo. Un poquito. Etcétera. Hay un montón de... Pero controles de ese tipo, la vida no la puedes controlar. La vida te lleva. Tú crees que estás yendo a un sitio para una cosa y al final ibas para otra. Y eso nos pasa todo el tiempo. Creemos que vamos a hacer eso y luego resulta que ahí aprendemos algo que era mucho más importante que lo que tú pensabas. Por eso digo, hay que dejarse llevar también por la vida, porque ella sabe mucho más que nosotros, ¿eh? Pero muchísimo. Muchísimo más. Además tiene esa cosa de las sincronicidades que te decía antes, ¿no? Que tú sincronizas con un tipo de vida. Y si no te gusta, cambia de frecuencia. ¿Y cómo cambiamos de pensamiento? Dándote cuenta. Dándote cuenta que porque es yo conciencia. creo que nuestra conciencia viene formada por muchos eventos familiares, sistémicos, ¿no? Traumáticos, entonces estamos como limitados, ¿no? Ahí es donde incidía Jodorowsky, ¿no? En romper los límites de la conciencia permanentemente, ¿no? Eso lo trabajas tú a través de los símbolos. Yo trabajo mucho a través de los símbolos. Y sabes, también trabajo mucho con el sonido, porque el sonido entra en el cuerpo y transforma el nudo en el estómago, el nudo en la garganta, que ya has cambiado de idea, ya has hecho no sé qué, pero sigue el nudo ahí, porque el cuerpo es lo más denso y ahí alcanzas con el sonido, con la vibración. Con vibración, más que sonido. Con la vibración. Más que musicoterapia, sí, vibración, tambores, ¿no? Utilizabas percusión, entre otras cosas. Hombre, ¿no? la percusión está comprobado que tiene un efecto sanador importante. Pero yo uso más cuencos tibetanos. Porque dependiendo del lugar del cuerpo donde está está asentado el patrón, esa es una técnica realmente que he creado yo completamente. ¿Puedes explicarla? Cosas que la vida te fue llevando, sí. Y acabaste creando una técnica espectacular, porque va mucho más allá de lo que alcanzas con la cabeza. Mucho más allá. Porque el sonido entra, no lo puedes evitar. Y trabaja sobre tu cuerpo, sobre la memoria de la célula. ¿Sitúas los cuencos en espacios traumáticos del cuerpo o simplemente el cuenco busca? Primero descubro dónde está el trauma, dónde está el patrón y dónde está en el cuerpo. Cuando ya tienes toda esa información es cuando usas la vibración sonora. Focalizada en ese punto. Focalizada en un símbolo, porque todas las energías las puedes traducir en símbolos. Por ejemplo, ¿nos puedes poner un ejemplo para que alguien se haga la idea? Por ejemplo, una persona que siente que está trabada o que está con un resentimiento que no deja ver más allá, cuando le pides un símbolo te puede salir una pared o una piedra. Y entonces con el sonido tú deshaces el símbolo. Y solo el inconsciente te va dando la evolución hacia otra cosa completamente distinta. Es decir, que alguien que sueña con un coche que siempre sube una cuesta y no puede subir, o con un muro, ¿no?
lo rompes a través del sonido del A través cuenco. del sonido. Es espectacular lo que hace el sonido. Yo siempre pienso que es la terapia del futuro, porque además todo brota de la persona. No es que el terapeuta te esté diciendo, tú brotas de ti, no puedes dudar de lo que brota de ti. Y encima le das la explicación, con lo cual es como un cambio de información y de sentido de la cosa absoluto. Por eso te digo, yo realmente no estoy hoy día muy interesada en más técnicas y técnicas, porque esta funciona tan bien. ¿Te parece que hay herramientas ¿Para qué suficientes? voy a buscar más detalle? Claro. Que no es musicoterapia, ojo. No tiene nada es una que aplicación de No, vibración no. a través del símbolo. Mira, de verdad que es una técnica que no existe, porque se usa mucho los cuencos para baños de cuenco, Sí, que son siempre agradables y estupendos. sí. Pero no es eso. Lo que yo hago es ir a por un patrón que está metido en el cuerpo, así de claro. Y funciona. Luego lo tienes que asentar, porque creas un hábito nuevo. Es así de fuerte, es un hábito nuevo, basado en un símbolo nuevo. Entonces, evidentemente, tienes que crear el hábito, porque nosotros, ¿qué somos? Resultado de nuestros hábitos. Tú tienes un hábito de sufrir, pues vas a sufrir más todavía. Eres un Tienes sufridor. un hábito de alegrarte, pues vas a alegrarte. Claro. Somos resultado del hábito. Entonces estás creando un otro hábito que brota de ti, no porque te lo ha dicho nadie. Y eso es tan bonito. Aparte de otra cosa estupenda, que es que el terapeuta se trabaja junto. Claro. Él sales fresco como una lechuga. Cuando mis colegas me dicen que cansados están, digo, no sé nada de eso. ¿Por qué? Porque Esto el es que hay sonido algo me que no ha limpia. funcionado, ¿no? Hay algo que no ha funcionado. No ha funcionado, pero a base de un esfuerzo. Y eso del sonido funciona solo. ¿Tú sabes la maravilla de que las cosas funcionen solas? Sí. Ahora, tienes que saber llegar ahí. Eso es lo que enseñamos en el máster, en el instituto. Eso es. Enseñamos cómo llegar ahí. Y luego, localizando en el cuerpo, pues vas a la raíz, porque la raíz está en el cuerpo. O sea, tu máster está enfocado a terapeutas, básicamente, ¿no? Está enfocado a enseñar ese método que se llama el juego de la atención. Y ese método que se explica en el libro que he hecho, que he reescrito después de 30 años, hace 30 años, Sí, bueno. 35 para ser exacto. Escribí el juego de la atención. No había ni terminado todavía el método. Y ahora le reescribí 30 años después. ¿No sabes qué interesante experiencia? Porque algunas cosas no van a cambiar nunca. Claro. Ni hace 30, ni hace 50, ni hace 100. Bueno, pero tú has adquirido 30 años de experiencia, de Claro. práctica, claro. Entonces tenías que condensarlo, ¿no? O sea, ciertas cosas las ves ya completamente de otro ángulo. Pero, digamos, el funcionamiento de del psiquismo es el mismo. Porque ese es eterno. Muy interesante fue. Papel de las experiencias luminosas en terapia. ¿Se dan estas experiencias de plenitud? Hombre, que sí se dan. Y ahí se nota mucho la gente que ya lleva un tiempo trabajándose. Claro. Porque fluye con una rapidez y una facilidad que es maravillosa. O sea, claro que sí. Porque lo luminoso es luminoso. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la historia. ¿Qué le vamos a hacer, no? ¿Y cómo lo definirías tú? Este tipo de experiencias cimera, como Maslow, experiencias, ¿nos acercan a algo real? ¿Forman parte de una...? ¿Cómo se producen, crees? Hay varios tipos de experiencias, ¿no? Sí. No es una sola. Pero esas internas luminosas son maravillosas, porque descubres que eres luz tú y que tus células emanan luz, porque eso es un hecho. Las células emanan luz. Entonces, cuando conectas con esa parte luminosa es maravilloso. Pero luego hay otras experiencias que son de la materia misma, ¿eh? Y te quedas asombrado de cómo la energía modifica la materia. La filosofía perenne de los maestros tienen mucho en común. Tienen como un camino, ¿no? que relaciona lo sagrado
con lo divino y el inconsciente profundo. Y esto Jung también, ¿no? Sí, sí, Pero sí. lo hemos olvidado en la psicología. Se ha olvidado en la psicología clínica esto. Es como si tuviéramos un tesoro ahí, pero no accedemos Porque porque... quieren ser una ciencia exacta. Y la psicología, hombre, hay cosas que están muy bien, que pasa no sé qué en tu cerebro y el efecto es tal, eso está muy bien saberlo, ¿no? Y que la conducta viene de no sé qué, pero los procesos infinitos internos, estamos muy lejos de poder manejar eso. Esto es muy subjetivo. Además, la misma palabra psicología, eso es el vuelo del alma, es el significado de esa palabra. Psique es el vuelo del alma. No como se iluminan partes del cerebro. ¿No? O sea, hay una parte muy interesante de la neurociencia, en este canal también, a de castellano, bueno, pues es indudable esto, pero, por ejemplo, en la aplicación a los sueños y a los símbolos, en la neurociencia se queda muy corta, es muy limitado los conocimientos. Y además viene a reconocer cosas de Freud y cosas de Jung, fundamentalmente. Totalmente, porque nosotros, por ejemplo, que trabajamos con sueños y entendemos el símbolo, tú sabes los atajos que te dan un sueño. Hay gente que cree que es de un desperdicio de la mente para limpiarse. Sí. La basura psíquica. Y yo digo, pues enrede la basura, que te vas a encontrar unos tesoros que ni te cuento. ¿Por qué? Porque te está dando información directa y además una información valiosísima. Pasa es que hay que entender el símbolo, hay que saber el lenguaje. Si no sabes el lenguaje, te están hablando en chino y no entiendes nada. ¿Qué te parece lo que se está haciendo con la inteligencia artificial y los sueños? Bueno, mira, tiene cosas estupendas, la verdad. Mira, el otro día una alumna mía, que yo ya no tengo nada más para darla, ¿sabes? Hay un momento en que ya he dado todo lo que puedo dar, pero ella sigue queriendo venir. Y entonces me dijo que ha encontrado en la IA pues una psicóloga que le contesta muy bien. Dijo, ¡ay, qué fenómeno! ¡Qué bien! Y sin límites. Y sin límites. Y gratuito, además. O sea, aplauso. Pero claro, nunca te va a dar el calor humano. Claro. No te puedo dar. Y el calor humano cuenta. De hecho, no entiende de sentimientos. Sí entiende de símbolos. De Sí, cara a los claro, sueños. Es de decir, símbolos sabe claro, mucho, en la medida en que todo el diccionario de símbolos lo relaciona de un modo magistral, te dice mucho de lo simbólico, pero no es solo lo simbólico, porque lo autobiográfico, claro, y lo personal y lo emocional. Eso te iba a decir. Claro. Claro, porque es como si tú haces un recuento simbólico, pero no lo estás conectando con la persona. Y el verdadero significado es conectado con la persona, con lo que está viviendo la persona en aquel momento. Entonces, es un significado simbólico neutro, no es el simbólico tuyo. Y eso cambia todo, ¿eh? Efectivamente. Se queda fuera del culebrón. Vamos a volver al culebrón un momento. El culebrón lo que mueve son emociones. O sea, los guiones de los culebrones están llenos de emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Y cómo lo relacionas con lo simbólico? Es un motor de vida, ¿no? La emoción es el motor de vida. Por ejemplo, esas personas que están buscando éxito todo el tiempo, cuando vas a mirar, resulta que lo que están es convenciendo a su papá de que valen. Claro, entonces, reconocimiento. Claro. Entonces, evidentemente, todo depende de la lectura que tú haces de las cosas, ¿no? Entonces, la IA puede tener grandes ayudas. Todo el mundo pregunta todo a la IA hoy día, pero también puede dejar nuestra creatividad tocada, ¿eh? Muy limitada, y la creatividad para mí es vida. O sea, para un terapeuta indudablemente es mejor, porque ya está dentro de la IA, ir al diccionario, es mejor que ir al diccionario de sueños de Cirlot, que es una autoridad, te vas a la IA y lo tiene ese y otros 10, ¿no? Y entonces te lo relaciona mejor. Pero eso no significa que eso vaya a bastar para conocer o acompañar a una persona. No, ni que una persona se acompañe sola porque conozca sus símbolos, ¿no? Claro, claro. Es una lectura, pero neutra, que está muy bien, pero neutra. O sea, no llega a ti, a la persona en mayúscula que tú eres. O sea, yo no veo ningún problema. O sea, que la gente tenga más información siempre es bueno. ¿Qué aportó a tu trabajo tu visión y tu estudio cuántico?
sobre los cuánticos y sobre la física cuántica. Bueno, que llevaste a cabo unos yo he años. escrito ese libro que Sí. se llama El inconsciente cuántico. ¿Por qué? Porque veo que en la descripción de la cuántica, que yo no soy física ni sé nada de Física cuántica, cuántica. pero hay descripción de los fenómenos. Y los fenómenos son muy, muy parecidos a los del inconsciente. O sea, el funcionamiento inconsciente es mucho más cuántico que nuestra Binario. cosa intuitiva cotidiana. Entonces, lo que he querido hacer es que uno tenga la conciencia de que eso es así, que el inconsciente no funciona. No puedes hablar racionalmente con el inconsciente porque tiene una lógica diferente. Y que la cuántica además te lleva a un mundo mágico. Es un mundo, o sea, que estemos aquí sentados y no estemos tocando realmente la silla, es que vamos, no es creíble. No es creíble. Para nuestra mentalidad que cotidiana. Seamos agrupaciones de energía que provocan sonido, razón. O sea, que el mundo es muchísimo más mágico, es la palabra. Es como Harry Potter, eso. Sí, pero bueno, Harry Potter es como un guión más limitado. ¿Tú dirías que vivimos una enfermedad emocional colectiva? ¿Que hay una enfermedad social? Esto de la neurosis, desconexión con lo espiritual que decía Jung. Mira, yo lo que creo que en este momento estamos ante una crisis. Igual que una persona tiene una crisis y esa crisis puede destruirla o puede aprovecharla para dar un salto hacia adelante, yo creo que la humanidad está justo en ese puntito. Y podemos dar un salto hacia adelante. Y por eso creo que es tan importante nuestra labor en este momento. Porque tú ves que estamos desbordados los psicólogos, totalmente desbordados, porque la gente está con miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque aquello en lo que se apoyaba toda la vida no está sirviendo ya de apoyo. ¿Qué era? Instituciones, valores, todo eso está políticos. Bueno, no hablemos de eso mejor. Pero hay una relación entre el psicópata funcional, el narcisista, lo que llaman la tríada oscura en Estados Unidos, ¿no? Que se apodera, tiene una facilidad con los nuevos medios, con el algoritmo, de radicalizar la sociedad y de apoderarse de ella, ¿no? Lo que está pasando estos días, ¿no? En el plano internacional, ¿no? Totalmente. O sea, es como que la profundidad no está. Entonces todos son, ¿sabes?, fuegos artificiales, y el que más fuego artificial sabe poner y hacer, pues ese es el que es visto. Las famosas opiniones radicales, ¿no? Y claro, el algoritmo funciona así, ¿no? Sí, también, pero yo creo que también hay un poco de manipulación ahí, ¿eh? Pero en fin, yo creo que es un momento importante que estamos viviendo, porque además es inédito. Hay muchas cosas inéditas. O sea, al no haber habido hasta ahora toda esa cosa de Internet, de informática, de inteligencia artificial. O sea, estamos ante cosas inéditas y que la gente a veces no sabe muy bien cómo manejarlo. Decía Luis Cencillo en una entrevista que le hice hace muchísimos años, decía, haría falta, parecían 15 o 20 genios renacentistas para poder ordenar un poco la tecnología y los nuevos descubrimientos, ¿no? Estamos faltos de esas personas con una intuición y una bondad. ¿No? Mira, yo creo que se irá ordenando por ley natural, pero es como todos los procesos. Puede ser muy duro. Tienes que pasar un largo proceso para luego depurar. Y en ese largo proceso, pues, podemos pasarlo mal, ¿eh? Tu opinión sobre la conspiranoia. ¿Hay gente paranoica que tiene una predisposición a la conspiranoia? Hombre, una cosa es la conspiranoica, la persona, y otra es ver lo obvio. Hay ciertas cosas que son obvias. El que no quiere verlas, pues que no las vea. Pero que se ven, se ven. Vamos. Magnífica respuesta. ¿Cuál es la intención de tu instituto, Marley Cuerner, para ir cerrando? Mira, la intención es que esas ideas todas pasen a ser del hombre de la calle. O sea, que hay un paradigma nuevo de vida. Porque está claro que el viejo paradigma está caput. Está gastado, está viejo, está cristalizado. Y necesitamos una mentalidad y una forma de ver la vida distinta.
Y esa es la idea nuestra. Tanto que nosotros tenemos un grupo que es muy multidisciplinar. Entonces, tenemos así como muchas visiones de la misma cosa. Y que ese paradigma nuevo que incluya lo transpersonal, que la gente tenga la visión transpersonal, esa es la idea del instituto. Y además que esas técnicas que están depuradas ya, tú sabes que hace poco ha salido un estudio hecho sobre el juego de atención durante 12 años. ¿Por una universidad? Duró, ¿La UNED o qué universidad lo ha hecho? En la revista de psicoterapia de la UNED. Sí. Y ese fue un estudio de 12 años sobre 14 promociones. Porque justamente, fíjate, la primera vez que salieron los resultados, el grado de eficacia era tan alto que nadie se lo creía. Y entonces hicimos 14 promociones y resultó que la eficacia siguió igual, incluso subió unas centésimas ahí. Porque es espectacularmente eficiente y porque, sobre todo, en equilibrio emocional. O sea, los tests que se pasaron es de los Big Five, sí, los 5 aspectos principales de la personalidad. Y el efecto sobre neuroticismo es miedo, ansiedad, todas esas cosas, es espectacularmente grande la mejoría, el equilibrio emocional que sale de ahí. Entonces, eso, ya te digo, fue muy contrastado, porque como el resultado era tan alto, pues hemos estado 12 años pasando test a las Sí, me acuerdo personas, que se estaban haciendo estos hace ya tiempo, cuando colaboramos. Ya, sí, empezamos hace mucho tiempo. Sí. Y ahora, pues ya, con las conclusiones finales, pues se ha publicado y ya consta. Que para mí ha sido una gran alegría, ¿no? Pues da gusto que nos hayas acompañado con tu visión, ¿no? Que es una visión transpersonal. A mí me recuerda, en cierta manera, a los maestros clásicos, ¿no? A Jung, a Platón, a Pitágoras, ¿no? Hay una línea de continuidad ahí, ¿no? Nosotros tenemos también un curso de maestros y creo que toda esta filosofía perenne y este saber de la humanidad tienen que ver mucho con lo que haces y con la psicología transpersonal. Así que muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer, Javier, Igualmente. después de tantos años. Sí. Hasta pronto. ¿Alguna vez has soñado que te perseguía tu sombra? ¿Que estás volando? ¿Que te encuentras en una presentación y te quedas paralizado? Estos sueños recurrentes pueden tener significados más profundos de lo que imaginas. En nuestro nuevo curso, Interpretación de los Sueños, te invitamos a descubrir cómo interpretar estos símbolos y mensajes nocturnos y cómo la psicología moderna explica estos misterios a través de la conexión con el inconsciente. Aprende a comprender tus sueños en televisión consciente con el profesor y terapeuta especializado en sueños, Javier Esteban.